Bienvenidos a Nebula Noir, donde la oscuridad se encuentra con lo desconocido. Prepara tus sentidos para un viaje a lo más profundo de la noche, donde las sombras cobran vida y los susurros tejen historias de terror y misterio. Soy tu anfitrión en este viaje a través de los rincones más oscuros de la imaginación. En cada episodio te sumergirás en relatos que desafiarán tus creencias y pondrán a prueba tu valentía. Desde las calles empedradas de antiguas ciudades hasta los rincones más remotos del universo, Nebula Noir te llevará a lugares donde el miedo acecha en cada sombra. Así que prepárate para adentrarte en un mundo donde lo inexplicable se convierte en realidad, donde lo paranormal se entrelaza con lo cotidiano. Este es Nebula Noir, donde la noche es eterna y el miedo es tu único compañero. Bienvenidos a la oscuridad. ¿Estás preparado para enfrentarte a tus más profundos temores? Entonces, acompáñame en este viaje hacia lo desconocido, donde el terror se oculta en cada rincón y la intriga acecha en la oscuridad. Bienvenidos a El Titiritero. Oscuridad. Sin luz ni resquicio de esperanza. Una paz inquietante. Un consuelo ilusorio que sugiere que todo está bien. Sumergido en la nada, sin conciencia de lo ocurrido. La velocidad del sonido siempre queda rezagada ante la bala mortal, y en ese silencio final desconoces quién o qué ha cegado tu existencia. Raúl, ¿me estás escuchando? Raúl. La luz revela un mundo de sufrimiento y opresión. Raúl abrió los ojos. A su lado estaba Clemencia, cuya mirada era intensa e inquisitiva. Sonia, la cajera, estaba colocando de forma casi matemática 2 americanos humeantes en la mesa. Antes de comprender lo que sucedía o asumir que fue solo un sueño, su mirada se elevó. Detrás de su amiga se alzaba una figura imponente, una sombra con forma humana, con extremidades, brazos y un rostro que, aunque sombrío, exhibía una sonrisa, la misma que parecía desvanecerse mientras el vapor de los americanos se elevaba hacia el techo. Su pelo, de un plateado inexistente, resaltaba en la oscuridad. Una entidad gigantesca, quizás de 2 metros o más, que amenazaba con extinguirlo todo. Oye, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Tienes los ojos perdidos, ¿podrías mirarme a mí? Clemencia había girado la cabeza, miraba sorprendida hacia su espalda, intentando descubrir qué era aquello que Raúl veía y lo tenía hipnotizado, alejado de la realidad. Sí, estoy bien, solo que por un momento creí que había muerto. Una locura. ¿Qué me estabas diciendo? ¿Muerto? ¿Pero de qué hablas, hombre? Muerto vas a estar si no me pones cuidado. Te estaba contando que mi mamá decidió realizar un testamento antes de morir y lastimosamente no me ha tenido en cuenta en lo absoluto. Todo se lo ha dejado a Darío, mi hermano. Si hablas de Darío, el mismo que días antes lo encontraron bajo una sobredosis en su apartamento, para mí tiene sentido. Tu madre parece proporcionarle liquidez suficiente para alimentar su autodestrucción, quizás ansiosa de que se sumerja aún más en drogas y químicos, acelerando su descenso hacia la muerte. Una macabra estrategia para no afrontar sola los abismos del infierno. Era una cafetería diminuta, enclavada en una esquina bulliciosa de la ciudad. Su inconfundible ventanal de unos 20 metros de longitud parecía diseñado por alguien obsesionado con el orden. La puerta de entrada, en el centro exacto, era un vidrio reluciente de 2 alas y a un lado se erguía un letrero en forma de cono, detallando las ofertas del día. Justo al frente la cajera esperaba, flanqueada por 3 mesas a cada lado, cada una con 4 sillas meticulosamente alineadas, como si un espejo invisible conectara las alas de la puerta con el centro de la caja registradora. Raúl, sentado en la primera mesa a la izquierda de la cajera, estaba inquieto. La figura que Clemencia tenía a su espalda se había movido y ahora se encontraba frente a él. Lo que aún no entendía era su incapacidad para hablar de ella. No sabía por qué aún no le había preguntado a su amiga si ella también podía observarla, si a ella también le generaba una especie de vacío, pues para él aquel ente parecía succionarlo lentamente. La figura lo miraba con atención, estaba concentrada en sus manos, había tomado asiento y luego de sus bolsillos, si es que así se podían llamar, había sacado lo que parecía un nylon oscurecido, o más bien la sombra de una especie de hilo titiritero.
Oye, creo que tienes razón, aunque no puedo negar que tu comentario es muy disgustante. Clemencia no alcanzó a terminar de responder. Las puertas de cristal se cerraron de forma brusca. Giró su mirada y en la entrada se encontraba un joven asustado. Parecía perdido, como si estuviera drogado, nervioso, a punto de cometer cualquier tipo de locura. «¡Ey! ¿Ese no es Darío?», dijo de forma sorprendida Raúl, mientras miraba cómo la figura fantasmagórica al frente suyo caminaba de forma lenta y precisa hacia el chico que se encontraba dentro, la espalda a la puerta. «Darío, mi amor, ¿qué sucede? ¿Me escuchas?». Clemencia se acercaba a su hermano, a un paso mucho más acelerado. Incluso si pudiera ver aquella sombra, se hubiera chocado con ella. Un silencio pesado se apoderó de Raúl mientras observaba la figura espectral avanzar hacia Darío. Con una sonrisa siniestra, la entidad ató las puntas del nylon a las extremidades del chico, elevándose como si su altura fuera relativa y creciera a mayor distancia. Darío, como un títere, avanzaba tambaleante hacia la cajera, cuya mirada iba más allá del miedo, expresando desconcierto y repugnancia. Clemencia, aferrándose a la mano de su hermano, le gritaba desesperada, anhelando que detuviera su marcha. El momento se desplegaba con brutal celeridad. El violento empujón de Darío hizo que su hermana cayera grotescamente al suelo, generando que un hilo de sangre comenzara a nacer en su frente. Para Raúl, la realidad era más complicada. Observaba cómo la sombra, con una fuerza aparentemente descomunal, manipulaba a su marioneta. Frente al incipiente charco de sangre en el suelo, la entidad se veía exaltada por la situación, como si hacer daño fuera su razón de ser, como si tuviera un objetivo en mente inquebrantable. La figura monstruosa alzó sutilmente su mano mientras avanzaba escoltando a Darío, sacando un pequeño revólver Taurus modelo 85, calibre 38. La expresión de la cajera, desde el principio sorprendida, empeoraba, hasta evolucionar al miedo. Darío, en silencio, no emitía palabra alguna, sumiendo a la espera en una agonía interminable. Era un intento de robo, de causar daño. La ausencia de palabras desde sus labios profundizaba el misterio, dejando el tenso momento envuelto en incertidumbre. La naturaleza humana se despliega en su esplendor ante inyecciones desbordantes de adrenalina, elevando el cuerpo más allá de sus límites. En un acto de desesperación, Sonia, la cajera, extrajo rápidamente montones de dinero, ofreciéndolos con súplicas, esperando que el joven cediera a lo que parecía un atraco en toda regla. Raúl, perplejo y preocupado, se debatía entre intervenir y la presencia imponente del monstruo que, de vez en cuando, le dirigía miradas penetrantes y sonrisas coquetas. En medio de una de esas pausas, de esas miradas intensas, Raúl escuchó el primer disparo, seguido del segundo, el tercero y una secuencia interminable, incontable. La sombra ya no sonreía, se carcajeaba. Sus dientes perfectos, como si tuvieran un diseño de sonrisa de la alta costura, también se encontraban imbuidos en sombras, en oscuridad. Tenía una voz gruesa, penetrante, que entraba fuertemente por los oídos de Raúl y eclipsaba el sonido de los disparos, del golpe seco y tenebroso de Sonia contra el suelo. Jamás había visto un cadáver, uno tan destruido, con el pecho lleno de sangre y la ropa manchada de rojo carmesí, con la cara desfigurada y una expresión de horror permanente. Era muy por la mañana. No había nadie que gritara, que pidiera ayuda. Al menos el gran ventanal dejaba que los curiosos vieran desde fuera con sorpresa la situación dentro del local. Raúl, como un idiota, agradeció contar con su ayuda. Su incapacidad sobrepasaba sus propios límites y el silencio que aquella sombra había dejado en el ambiente lo ponía muy nervioso, más aún cuando Darío, como manejado por la mano de algún dios, se dirigía con paso tambaleante hacia él. El revólver apuntó directamente al rostro de Raúl, centrándose en su nariz. La figura espectral, acariciando la mano de Darío, apretó el gatillo. El chasquido del arma fue lo único que resonó, generando un alivio palpable al ver el revólver sin munición. Este sentimiento se intensificó cuando el hermano de su amiga se sentó a su lado bajo la aparente voluntad de la entidad, dejando el arma descargada sobre la mesa, con el cañón aún echando humo. «¿Quién eres?»,
Raúl dirigía su mirada hacia los ojos oscuros y penetrantes del monstruo, el mismo que se encontraba detrás de Darío, el cual era víctima de las miradas desesperadas de una multitud aglutinada en la acera conjunta del local. En realidad, Raúl no esperaba que aquel ser respondiera, y su espera fue corta cuando comenzó a escuchar las sirenas de los policías que se acercaban a velocidades incalculables. Darío no se movía de su asiento, no salía corriendo, tampoco había cogido el dinero ya ensangrentado, y su mirada, aunque estuviera puesta sobre Raúl, estaba completamente perdida, como si estuviera encantado. La sombra humanoide movió lentamente los hilos y logró que Darío introdujera la mano en su bolsillo mientras Raúl observaba. Al retirar la mano, Darío sostenía una navaja desgastada. Sus bordes mostraban el paso del tiempo y del óxido. Con movimientos precisos, propios de un hábil creador de marionetas, el monstruo desenvainó la hoja de metal y la deslizó lentamente por el cuello de Darío, quien empezó a sangrar profundamente y, segundos después, se desplomó sobre la mesa, tiñendo de sangre la empuñadura del revólver. Raúl no se movía, mientras uno de los hilos oscurecidos era puesto lentamente por una mano larga y envejecida en su boca, lo que ahora se le hacía imposible pronunciar palabra. Incluso se sentía impotente para pedir ayuda. El olor a su café había desaparecido, como si todos sus sentidos hubieran dejado de existir. De repente, vio cómo los policías entraban uno tras otro por la puerta de cristal, mirándolos sorprendidos, con sus armas en alto, listos para cualquier tipo de acontecimiento desagradable. Uno de ellos apuntó a Raúl mientras éste intentaba explicar la situación impulsivamente, aunque ya no estaba en sus manos. La sombra, como siempre, se deslizó lentamente detrás de Raúl y mediante un hilo invisible elevó la mano de su títere como si el hombre estuviera a punto de apuntar algo al policía, quien no tardó en disparar. Oscuridad. Sin luz ni resquicio de esperanza. Una paz inquietante. Un consuelo ilusorio que sugiere que todo está bien. Sumergido en la nada, sin conciencia de lo ocurrido. La velocidad del sonido siempre queda rezagada ante la bala mortal, y en ese silencio final desconoces quién o qué ha cegado tu existencia. Raúl, ¿me estás escuchando? Raúl. La luz revela un mundo de sufrimiento y opresión. Raúl abrió los ojos. Se encontraba detrás de Clemencia. La veía muy pequeña. Al lado de ella se vio a sí mismo, completamente ensimismado. Segundos después sintió un olor a café recién hecho, un vapor que ascendía por su cara, haciéndolo sonreír. Y así concluye otro viaje a través de las sombras en Nebula Noir. Espero que hayas disfrutado de esta inmersión en el terror y el misterio tanto como yo. Pero recuerda, la noche siempre guarda más secretos, más historias por descubrir. No te pierdas nuestro próximo episodio, donde exploraremos nuestros horrores y desvelaremos más enigmas. Suscríbete para no perderte ni un solo escalofrío. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo desconocido.